Hola a todos, muy buenos días. En el análisis de hoy vamos a tener que incorporar algo que acaba de suceder en las últimas horas y que nos obliga, lógicamente, pues a estudiar qué consecuencias puede tener en el mercado, que es lo único que nos interesa. No entramos en temas políticos. Me refiero al ataque que ha iniciado hace pocas horas en conjunto Estados Unidos e Israel contra Irán. La guerra ya se ha iniciado, todos los indicios, lo hemos comentado durante la semana, que todos los indicios apuntaban a eso. En los medios en los que ha aparecido esta semana, además de en esta propia cadena, pues lo he comentado en todos, que desgraciadamente el lenguaje que estaba utilizando Trump y el gobierno de Estados Unidos y también Israel era el típico de que iba a comenzar un ataque de un momento a otro, que las negociaciones eran papel mojado. Bueno, pues al final ya ha sucedido, el ataque se ha iniciado. Trump acaba de decir hace escasos minutos, muy pocos minutos, que se dirigía al pueblo iraní y que les quería decir que las bombas iban a caer por todos lados, que se refugiaran y que cuando todo terminara tendrían la ocasión de colocar un nuevo gobierno. Esto es muy importante, este comentario, que iba a ser una ocasión histórica como no se había dado en muchos años. Es decir, que todo parece indicar, lo acaba de decir Trump con esa frase, que no se trata de un ataque como algunos habían pensado para forzar más negociaciones, no hay ya negociación que valga y el ataque está clarísimo que va destinado a deponer el régimen de los ayatolás, lo cual pues tiene unas consecuencias diferentes sobre el mercado de si hubiera sido solo pues un ataque para prevenir poco, para negociar de una manera más dura. Parece que va a ser un ataque largo. Hay que recordar que Irán es muy grande y no se puede deponer un régimen en un país así. Está muy armado también en 10 minutos. Parece que el ataque va a durar bastante tiempo y que vamos a tener titulares diarios ya con el mercado abierto a partir del lunes, pues respecto a esta guerra que ha empezado en Oriente Medio con el petróleo de testigo por en medio. Bueno, pues vamos a analizar en este vídeo qué puede pasar y qué no puede pasar. Y también vamos a repasar la densa actualidad que ha habido durante la semana y que puede condicionar mucho también las semanas posteriores. Vamos a hablar de la tomadura de pelo de los aranceles. Vamos a hablar de lo que está pasando con los datos macro. La cosa se está poniendo fea. La inflación se está calentando. Vamos a hablar de las dudas sobre la sostenibilidad de la inteligencia artificial que tiene Estados Unidos, muy importante. Y también vamos a ver por qué están desertando ya muchos inversores de Estados Unidos en un paper en concreto donde hay una rebaja de un banco importante de recomendación sobre Estados Unidos y que es muy valioso porque da los argumentos que todo el mundo está manejando. Como ven, un vídeo muy denso y muchas cosas que comentar. Por favor, ¿cómo se lo pueden perder? Permanezcan atentos que vamos a empezar. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, que esta semana, como acabo de decir con lo de Irán, viene cargada. Clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 28 de febrero, último día del mes de febrero. Ya se acerca la primavera, como va pasando el tiempo. A las 9:05 de la mañana, hora de Zúrich, hora central europea, 3:05 de la madrugada, hora de Nueva York. Desde este su canal internacional para todos los hispanoparlantes del mundo interesados en las finanzas. Gracias por seguirnos desde tantos países. Empezamos. Espero que hayan pasado una buena semana por aquí, pues tras las intensas nevadas que tuvimos la semana pasada, esta semana ya ha sido mucho más tranquila, han subido bastante las temperaturas y la nieve pues se va deshaciendo poco a poco, aunque mi jardín sigue completamente nevado. Aún no se ha quitado la nieve, pues no sé, desde el mes de octubre, finales de octubre, una cosa así, que sigue teniendo nieve perpetua encima. Es que además mi jardín está como en una parte que da mucho la sombra y la nieve casi no se deshace nunca. Está todo el invierno completamente nevado.
Aquí seguimos con las trifulcas entre vecinos. Y yo sigo peleándome con el muro del vecino de enfrente, que no me hace ni caso, y voy a tener que recurrir pues a las autoridades municipales, que aquí se llama de la comuna, pues para ver si el buen señor le da por arreglar el muro, porque se va a caer y se me va a caer a mí medio jardín del vecino de al lado. Para que se hagan una idea, su jardín está como 2 metros más alto que mi parcela y si se cae el muro, pues es que está además justo en la puerta de la entrada del garaje. Se me va a caer toda la tierra encima, eso no va a haber quien lo saque, ¿no? Bastante complicado. Y luego también esta semana, pues se me han ido unos vecinos muy apreciados, que eran las gallinas de mi vecino que tenía gallinas. Al final se ha mudado y han tenido una pelea ahí tremenda con la propiedad de la casa, pero al final las gallinas ya se las están llevando y nos quedamos con un poco menos de fauna. Por lo demás, pues nada, trabajando mucho, muy intensamente, ya me va quedando poco del libro, así que estoy en las fases finales, a ver si ya consigo terminar esto y volver a recuperar un poco la normalidad que ha sido demasiado trabajo. El poquito tiempo que he tenido libre, porque estoy trabajando a todas horas, intentando ya terminar esto, pues todo el fin de semana, un ratito que he podido escaparme, he estado viendo un poco, y ahora cuando me libere ya la veré del todo, una serie que me gustó mucho cuando vi las anteriores temporadas y es la última temporada del abogado del Lincoln. Es muy buena esa serie, la recomiendo totalmente, buenísima, de las mejores que he visto. Aún me acuerdo de aquella famosa de abogados de Suits, que era la mejor que he visto nunca de abogados, pero esta está muy bien también. Y esta última serie, ya saben que a veces las series cuando avanzan las temporadas se van apagando, pero nada, nada, en esta nueva temporada sigue siendo magnífica y la recomiendo totalmente. Y lo dicho, a ver si me voy liberando, porque además estamos metidos en muchos nuevos proyectos, muchas cosas. No se puede parar. Ya saben que yo no me jubilo y mi mente está exactamente igual que cuando tenía 18 años. Lo digo para los que son más jóvenes, que creen que cuando lleguen a mi edad van a estar hechos polvo. A ver, físicamente siempre te duele algo. En este momento me duele algo, claro. Siempre te levantas que te duele algo. Eso sí, pero de cabeza les puedo asegurar que uno está exactamente igual. Quizá a lo mejor no resistes tanto, que puedes tener menos resistencia, pero estás exactamente igual. El espíritu no cambia para nada. No olviden que este vídeo está patrocinado, es nuestro patrocinador de los vídeos de los sábados por Trade Republic, un banco con muchísimos clientes, seguro que lo han visto por muchos más medios. eh, Está pagando un 2,02% TAE de interés sobre la cuenta, toda la cuenta, no hay limitaciones, además se paga mensualmente con 1% de saveback en los gastos de la tarjeta, con cuentas infantiles, con condiciones muy ventajosas, con, con planes de ahorro que uno se puede construir como quiera, porque tienen una multitud de productos impresionante y además en los planes de ahorro no cobran comisiones. Es que con este banco, para el inversor a largo plazo, pues se puede entrar en cualquier cosa que quieras. Por ejemplo, ¿quiere usted entrar en bolsa coreana que está súper de moda y no para de subir? Pues por supuesto que aquí hay un montón de productos. Por ejemplo, este ETF MSCI de Corea en euros, por ejemplo. Se puede tener también en dólares, pero este, por ejemplo, está en dólares y uno se puede enganchar aquí pues a toda esta tendencia alcista que está teniendo la bolsa coreana con esta subida tan parabólica, ¿no? ¿Que cree usted que con todo este lío de Irán, pues a lo mejor el sector de defensa ahora va a estar unos días que puede estar más fuerte? Pues puede seleccionar un ETF del sector de defensa, de los muchísimos que hay, pues por ejemplo este, y además lo bueno que tiene la aplicación, pues es que va explicando pues en qué sectores están metidos dentro del sector de defensa. Como ven, este ETF en concreto da mucho peso a aviación, 7644, aquí tiene
los países en los que invierte y aquí tiene la composición, que si pincho aquí encima, pues te sale más detallada, pues en RTX Corporation 769, en Thales, que ya saben, esta es francesa, sector de defensa total 761, por ejemplo en Leonardo, que es la que siempre pongo de ejemplo en el sector de defensa, tiene un 7%, tiene también en otra compañía de aviación de Corea, Saab, la compañía sueca, Palantir, Curtiss, te puedes hacer una idea bastante buena, incluso si uno no quiere entrar en este ETF, pues puede ver en qué valores son los que está invirtiendo, con qué proporción, pues incluso buscarse la vida uno mismo. La herramienta es que además de tener todo tipo de productos, pues es magnífica. Y sobre todo, como ya he comentado otras veces, una de las cosas que más me gustan de esta plataforma, pues es que puedes entrar en cualquier tipo de renta fija, bonos directamente, ETF sobre bonos, pues que puedes entrar en bonos si te apetece. Ahora, en medio de este lío, pues uno dice, pues yo prefiero tener bono un poquito en bonos alemanes. Pues fíjense todas las emisiones de bonos alemanes que tenemos aquí, con los cupones, con los rendimientos, tenemos aquí la tira, podemos entrar en cualquier plazo de tiempo. Pues yo quiero este bono alemán a 2 años. Pues nada, se puede comprar directamente. Aquí están las horquillas, te explican los cupones, el vencimiento. Esto no se puede hacer en casi ninguna plataforma para un particular y con cantidades pues modestas. Trade Republic, nuestro patrocinador de los sábados, un gran banco para los inversores a largo plazo. En los pocos minutos que he estado con la primera parte del vídeo siguen llegando noticias sobre los acontecimientos en Irán. Parece ser que ha muerto el comandante en jefe de la armada iraní en los ataques y que Irán ha lanzado una primera oleada de misiles contra Israel. No se tiene más noticias. En el momento parece ser que se han detectado unos 30 misiles. Así que bueno, pues vamos a empezar con este tema y ver qué repercusiones puede tener en el mercado. Bien, hay que refrescar la tabla que nos mostraba Harnett el otro día y en la cual pues, podemos ver las reacciones que hubo a distintos asuntos geopolíticos que fueron muy graves, incluso más graves que ahora, por grave que nos parezca este conflicto para intentar deponer al régimen de los ayatolás, pues los ha habido bastante más graves, ¿no? 4,6% de promedio de subida a los 3 meses en bolsa, menos 0,2% en bonos, no afectó prácticamente nada, 4,2% de subida en bolsa a los 6 meses. Es cierto que ha habido ocasiones en las que las bajadas pues, han sido bastante fuertes, son las que están destacadas aquí en rojo, aunque habría que añadir alguna que otra más, menos 8,9, menos 17,4, menos 15,9, menos 10,5, pero no menos 50%, ni menos 30, ni nada de eso, como sí que puede pasar cuando lo que hace bajar a la bolsa son factores endógenos, no exógenos, es decir, cosas de la economía, sobrecompras, burbujas, ahí sí que los drawdown pueden ser mayores. Aquí, pues bueno, pues tuvimos en el ataque, la invasión de Alemania sobre Francia, un 17,4% a los 3 meses. La guerra del Yom Kippur, nada que ver con esta guerra. El petróleo, recuerdo, embargado. Bueno, aquello fue menos 15,9. Y el inicio de la guerra del Golfo, donde se llegó a caer un 10,5%. Ya a los 6 meses ya se había recuperado todo, estábamos en un 2,2. Quizá tuviéramos que comparar con algo, porque aquí este conflicto, insisto, yo analizo desde el punto de vista económico, creo que tiene algunas diferencias. Lo más parecido a este conflicto podría ser el ataque a Irak. Eso es lo más parecido, cuando se depuso el régimen iraquí. Ya que por las propias palabras de Trump, pues entiendo que es eso lo que se está buscando aquí. También fue un ataque bastante serio, hubo luego entrada de tropas terrestres, no sé si aquí será el caso, pero se puede parecer bastante. Esto, como saben, a Saddam Hussein se le depuso en el año 2003 y a los 3 meses los bonos subían 2,3 y la bolsa subía el 12,3. Subía, no bajaba, subía.
y a los 6 meses los bonos subían un 7,7 y la bolsa subía un 14,8. Por cierto, el oro también subió en este episodio. Subió un 7,1% a los 3 meses, 11,5% a los 6 meses. Esto es una guerra bastante parecida, entre comillas. Estados Unidos ataca, en este caso el ataque es combinado con Israel, luego tiene más potencia militar aún, bueno, pues al final se depone el régimen. No sé si en esta ocasión habría una ocupación temporal o no, no sé, es difícil saber y de esto no entiendo mucho, pero económicamente hablando podríamos estar ante un conflicto de este tipo. Incluso un conflicto que yo creo que es peor que este, que fue el de la invasión de Ucrania, que también tenía mucha repercusión con los precios de la energía, que es lo que le interesa al mercado. Ya ven que, aunque tuvimos mucha volatilidad inicial, tampoco fue la cosa gravísima, menos 4% a los 3 meses. Y hay que tener en cuenta que por aquella época, estamos hablando del 24 de febrero del 2022, el mercado estaba iniciando una fase bajista, pero no por la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania fue un factor más, pero había otros muchos factores que estaban fomentando esta fase bajista. Y esto tenía otras características totalmente diferentes. Entonces, características de esta guerra. Pues hombre, creo que es vital el ver que depongan al régimen de los ayatolás, o sea, no es que es vital, o sea, no estoy diciendo que haya que deponerlo, estoy diciendo que parece ser que es lo que quiere Israel e Irán. Es que eso es fundamental, me explico por qué. Porque si tras este ataque se depone el régimen, se pone otro y se levantan las sanciones, como se está haciendo en Venezuela, proceso podría ser parecido, entonces se inunda el mercado de petróleo, porque Irán tiene mucha capacidad de producción y pudiera ser que se inundara el mercado de petróleo una vez terminada la guerra y se liberaran las sanciones. Esto es muy importante y además a Estados Unidos le interesa mucho que se inunde el mercado de petróleo para que bajen los precios porque Estados Unidos tiene un problema con la inflación, como ahora comentaremos cuando terminemos este capítulo geopolítico. Miren la cantidad de petróleo sancionado que hay en el mar en este momento. Esto era petróleo de Rusia, de Irán y de Venezuela. De Venezuela ya se va solucionando y esto sobre todo ya Rusia e Irán. Es una barbaridad, es la línea roja. Todo esto es petróleo que está ahí almacenado en el mar y que no se puede entregar, pues porque está sancionado, ¿no? Y aquí de abajo tienen el total de stocks comerciales de crudo de los países de la OECD. Estamos hablando de una cantidad enorme. Una gran parte de esta cantidad, porque otra parte es ruso, pero una gran parte de esta cantidad que es iraní, pues le puede perjudicar mucho al precio del petróleo, que es una ventaja añadida. Entonces, este factor vamos a ponerlo encima de la mesa. Si la guerra transcurre rápidamente y se depone al régimen iraní rápidamente y se libera todo este petróleo, que puede que sea eso lo que tiene en la cabeza Estados Unidos, de cara a las elecciones de medio término, que es lo que están obsesionados el partido en el gobierno, evidentemente, tienen que llegar con la bolsa subiendo. Que no se nos olvide esto, ¿eh? Ya hemos hablado en vídeos anteriores de este tema, no quiero ser pesado, pero recuerden el put de Trump que está ahí. El partido republicano que está en el poder no se puede permitir que la bolsa se desplome antes de las elecciones de medio término porque es lo que les faltaba, con las encuestas en contra. Entonces, lo que les interesa es todo lo contrario. Puede ser que estén buscando una guerra rápida aún, que aún quedan 8 meses hasta las elecciones para que entonces se revierta la situación, empiece a fluir petróleo. Irán además estaba fomentando y dándole muchas armas, sobre todo drones y cosas de estas, a Rusia. Los rusos se quedan sin eso. Esto podría ayudar a que haya también paz en Ucrania, lo cual también podría hacer bajar los precios de la energía y al final la correlación entre los precios de la energía y de la inflación es total. Y en todas estas cosas se puede estar pensando. Pero esto es vital, ¿eh? Y este gráfico es muy importante.
Además, atención, porque la OPEP en una reunión de urgencia estaban diciendo hace unos minutos que están dispuestos a abrir el grifo de una manera importante para poder suplir rapidísimamente el precio, perdón, el volumen de petróleo que seguramente Irán va a dejar de producir con todos estos ataques que está sufriendo, para evitar shocks del petróleo al alza. Esto es muy importante, esta reacción rápida de la OPEP. Es un poco pronto para que les pueda afinar mucho más el análisis. No sabemos prácticamente nada, todo acaba de empezar, no sabemos cómo va a evolucionar, pero a priori puede haber volatilidad negativa, perfectamente. Por ejemplo, el único mercado que tenemos abierto, estoy venga a mirar a ver si veo algún mercado nocturno abierto, pero de momento no lo he visto. Si a lo largo del vídeo veo alguno ya se lo comento, pero el único mercado abierto que tenemos es el del Bitcoin. Y el Bitcoin, que es muy, como ya he demostrado, no es valor refugio para nada, es un activo muy dependiente del riesgo, pues no se lo está tomando bien, menos 3,49% hasta 63.000, pero para lo que es este activo tampoco es un desplome brutal, una cosa relativamente moderada, 3,53%. Por cierto, ya que hablamos del Bitcoin, cuidado porque la tendencia bajista es tremenda y sobre todo nos tenemos que ir al gráfico de semanas y recordarles que la media de 200 en semanas es el soporte clave. Ahí se paró en la última oleada bajista a primeros de febrero y este nivel en 58.000 aproximadamente es el gran soporte mayor de este mercado. Perder este nivel sería extraordinariamente peligroso, aunque recuerden que para perforar un nivel de este calibre no vale con una velita un poco por debajo, hay que pedirle un par de velas, es decir, un par de semanas, que ya se mueva claramente por debajo de la media y que pierda el mínimo. Cuidado con las interpretaciones demasiado precipitadas sobre la pérdida de este tipo de niveles que todo el mundo está mirando, por cierto. Claro, no es una casualidad que se parara exactamente ahí. Luego dicen que el análisis técnico no sirve, pues ya me contarán. Bien, ¿qué previsiones se podrían dar? Bueno, pues puede ser que yo creo que los movimientos, salvo que Irán consiga contraatacar de alguna manera, cosa poco fácil teniendo en cuenta que está recibiendo el ataque nada menos que de Estados Unidos e Israel combinado, de una potencia militar tremenda. Irán también tiene mucha potencia militar, pero es que estos dos países en conjunto es aplastante. No creo que puedan tener mucha capacidad de resistencia, pero si la tuvieran ahí se podría complicar la cosa, podría incrementarse la volatilidad. Si no, si estamos hablando de una guerra rápida, no sé qué volatilidad puede haber. Y si la hubiera, un acontecimiento de este tipo, con todas las características de este tipo que hemos estado comentando, francamente, si el mercado tiene mucha volatilidad tras el acontecimiento, si es que la tiene, que ni eso tengo claro, pues evidentemente va a ser una oportunidad de compra. Les recuerdo el tablero que acabamos de ver. Este no es un conflicto que tenga pinta de ser de los que pueden tocarle la fibra al mercado y tenerlo bastante tiempo a la baja. No tiene mucha pinta de eso y sobre todo teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que el factor clave es que si se depone este régimen se van a levantar las sanciones del petróleo y esto puede inundar el mercado de petróleo, hacer que baje y esto sería muy bien recibido por la economía. Es lo que hay. Estoy haciendo un análisis frío. No meto valoraciones humanas, ni políticas, ni nada que no nos interesan en esta cadena, solo económicas. No tiene mucha pinta de ir a complicarse. Otra cosa es que en un mercado que estaba muy lateral y con muchas dudas, que ya vamos a dejar el tema de Irán y vamos a entrar a analizar, que son muy importantes, que esto sea un factor más que le pueda hacer romper el lateral por debajo y la caída sea mayor de lo que pudiera ser solo por el conflicto aislada. Claro, no se puede tomar esto como el único factor importante y muchos más factores que no están ayudando a la bolsa últimamente. Entonces, todo combinado sí que se podría complicar. Pero lo que pretendo decir es que por el hecho aislado de esta guerra, no. No es suficiente como para generar una tendencia bajista, así de claro se lo digo. Y si solo dependiera la caída, si es que se produce, de este factor, pues no.
no va a llegar muy lejos y sería una gran ocasión de compra. Otra cosa es que se enrede con otros factores totalmente ajenos a este tema de Irán. En cuanto al petróleo, pues yo sería muy prudente, ¿eh? Ante subidas muy grandes, ojo con subirse al carro porque aquí te pueden atizar a base de bien. Esto no es como la subida del oro, que está fundamentada en otro tipo de cosas. Si se da alguna subida, ya se está dando. De hecho, es que ya se está dando. El petróleo está en máximos desde el mes de agosto y es por esto, ya se ha descontado anticipadamente que iba a haber ataque. Entonces, no sé, un tirón repentino más bien es una oportunidad de venta que de compra. Que andarse con cuidado con esto. El oro le puede ayudar, este es el que más beneficiado se puede, pero tampoco él sigue con su dinámica que está basada en otros factores. Bueno, pues hasta aquí dejamos el tema de Irán. Voy a dar un vistazo a ver si veo algo más. Nada, la última noticia es que están llegando misiles ya a Israel, pues ya saben que Israel tiene unos escudos que al final consigue parar la mayoría. Ya ha habido otros ataques de Irán con misiles de este tipo y bastante pocos han llegado al objetivo y militarmente no le hace ningún daño a Israel. Estos misiles no son demasiado peligrosos. Y pues, si a lo mejor muchos de ustedes están pensando, bueno, pues yo quiero especular a corto plazo con el petróleo para abajo y para arriba según lo que vaya pasando, pues vuelvo a dirigirme a nuestro patrocinador del vídeo de los sábados, Trade Republic, y fíjense, estoy entrando aquí en la cuenta, la barbaridad de productos que hay sobre el petróleo, de todos los colores, del West Texas, del Brent, tienen para ponerse, por ejemplo, largos, incluso apalancado 3 veces, tienen uno aquí. Tienen para ponerse cortos, si crees que sube mucho y que va a caer a continuación una vez que se calmen las cosas. Apalancado incluso 3 veces cortos. De todos, tienen largos, cortos, de todos los tipos y de todos los tamaños. Con lo cual, pues se podría beneficiar de cualquier movimiento, tanto al alza como a la baja. Y si lo que quiere, pues es intentar especular en oro, porque cree usted que puede haber movimientos importantes al alza o a la baja, pues la cantidad de productos que hay también en Trade Republic para el oro es impresionante. Aquí hay un ETF, que este lo conozco yo bien, porque es aquí donde suelo entrar ya desde hace mucho tiempo. Tiene mucha liquidez, está súper bien, que es este, el de Invesco de oro físico. Este está fenomenal. Tiene ahí el ISBN. Este lo bueno que tiene es que tiene una liquidez enorme, tiene una grandísima liquidez y a mí me permite pasar las órdenes a mercado. Porque son órdenes a veces grandes, no me tengo que fijar mucho y funciona muy bien. Puedes entrar y salir muy rápidamente y además pues tiene unas comisiones como la mayoría de ETFs de este tipo pues bastante razonables, el 0,12%. Todo esto lo pueden encontrar en Trade Republic. Bien, aparquemos todo este tema de Irán y vámonos a otros temas que son muy importantes, como por ejemplo que el Nasdaq ha tenido el peor mes desde marzo del 2025, con una caída algo superior al 3%. Ya hacía un año, prácticamente 11 meses, que no se veía un mes tan negativo en el Nasdaq. Las bajadas en el SP 500 pues han sido menores. Al Nasdaq le ha matado un tema importantísimo y que tenemos que explicar y mucho, pero ya. Y Nvidia ha sido su máximo exponente. Fíjense dónde está Nvidia. Justo ayer llegó a la media de 200. Otra vez. Es la segunda vez que llega a la media de 200. Vuelvo a insistir. Aún hay gente que dice que el análisis técnico no sirve para nada. Hay que ser cabezón. Pues sí que sirve, sí. Ahí se paró en la última caída y ahora pues ya veremos si pasa o no pasa. Atención, desde el punto de vista técnico, es muy relevante que Nvidia esté aquí. Bien, les decía que el problema es que hay unas dudas muy graves sobre la sostenibilidad de todo este tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista financiero. ¿Por qué el mercado castiga unos resultados tan buenísimos como los que dio Nvidia esta semana? ¿Por qué los castiga con una bajada de esta índole? Es que el primer día después de publicar resultados bajó el 5, creo que fue el 5,6, y ayer bajó el 3,87. Si es que ha caído casi un 10% por culpa de unos resultados magníficos.
Bueno, pues la explicación es sencilla. A ver, el mercado hace lo que quiere. El mercado manda. Y el mercado, yo diría que cada vez, como no sé si es porque hay más información o porque la gente empieza a estar más formada, yo veo al mercado cada vez más maduro y que anticipa las cosas antes y que es bastante más razonable de lo que nos creemos. Porque, ¿saben lo que está descontando el mercado? Que el CAPEX, que es lo que lleva a que Nvidia gane mucho dinero. Recuerden que Nvidia es, si dividimos al mercado en dos partes, los que hacen los picos y las palas para la inteligencia artificial y los que la adoptan para intentar sacarle rendimiento, Nvidia sería el máximo exponente de los del grupo de los picos y las palas. Los que producen los picos y las palas, vamos, la infraestructura, los productos, todos los artefactos que hacen falta pues, para poder desarrollar la inteligencia artificial y que gente que la adopte pues pueda sacarle rendimiento. Entonces este es el máximo exponente de los picos y las palas. Entonces el mercado se pregunta, ¿a dónde vamos con este CAPEX? Este gasto que se está invirtiendo en inteligencia artificial, que es excesivo, que es ya difícil de financiar y que tiene un límite físico, porque están construyendo centros de datos por todos los lados que tienen límites físicos de energía, de mil cosas más. Bueno, pues el mercado dice, esto es excesivo, no se está rentabilizando, la mayoría de empresas no rentabilizan este CAPEX brutal, y de cara al 2027 yo me huelo, el mercado, se huele que va a tocar techo el CAPEX, y en el momento en que el CAPEX toque techo y empiece a bajar, claro, los que fabrican picos y palas tocarán techo de sus beneficios y sus ventas y empezará a bajar. Eso es lo que está descontando el mercado. Que tenga razón o que no tenga razón, miren, el mercado soberano y el que manda. Pero eso es lo que se está descontando. A ver, les he intentado explicar en dos frases algo que necesitaría para desarrollarlo todo el vídeo entero. Pero espero que haya quedado clara la idea, que es lo que me importa. El mercado está descontando eso. Y no le gusta. Se anticipa mucho y dice, antes era muy bonito, teníamos una capacidad de crecimiento ilimitada, pero estamos llegando al tope. Ya mucho más tampoco se puede. Y esto ha perjudicado mucho. Y esto está provocando problemas. Y como esto no va bien, pues miren cómo va, por ejemplo, este ETF muy exagerado que sale aquí en Trade Republic de los 7 magníficos cortos, apalancado 3 veces, nada menos. Pues lleva un tramo, a lo largo de los últimos días, lleva un tramo que ya había estado de hace mucho tiempo, que los 7 magníficos no van bien. Y lo contrario, pues si nos vamos al ETF de los 7 magníficos 3 veces apalancado. Esto no va bien. Houston, tenemos un problema. Y fíjense, las proporciones de la caída son muy exageradas porque está apalancado 3 veces, pero fíjense desde cuándo la cesta de los 7 magníficos dijo basta. Porque es que esto no es un día cualquiera. Este día donde casi toca máximo, luego toca otro máximo más un poco después, pero este día en el cual se estaba acabando lo que se daba fue cuando la Reserva Federal dijo basta ya con los tipos de interés. Ya no voy a bajar más. Fue ese día. Y a partir de ahí ya ven el panorama. Claro, si tenemos en cuenta que prácticamente el 45% del SP500 está relacionado de una u otra manera fuertemente con la inteligencia artificial, ya me contarán. Pero luego además hay otro miedo en paralelo, y es ya no solo la sostenibilidad, digamos así, en bruto de este problema, sino el miedo a la disrupción masiva de la inteligencia artificial en determinados sectores. Ya hablamos mucho de esto en el vídeo de la semana pasada, no voy a ser pesado, voy a repetirlo, pero ya saben que hay un montón de sectores que temen que, que la inteligencia artificial pues pueda estropear totalmente el sector, por ejemplo el de software, ¿no? Sin ir más lejos. Bueno, esta semana ha tenido algo de rebote, pero ese miedo sigue ahí, de que la inteligencia artificial pueda entrar a comérselo todo. Y sobre todo, a lo que más miedo se le está empezando a tener, y hemos tenido esta semana, pues, algunos momentos bastante preocupantes, pues es esa publicación de informes que se está haciendo por ahí, como los de Citrini, como otros muchos,
que están planteando escenarios apocalípticos con el empleo por culpa de la inteligencia artificial. Hay mucho miedo a eso. Esos informes han hecho mucho daño. Puede que sean fantasiosos. Esta semana les comentaba en los vídeos de diario un informe de Deutsche Bank diciendo que todos esos informes estaban muy sesgados hacia la negatividad, hacia el apocalipsis, hacia la exageración y que no era la cosa para tanto. Entonces, bueno, pues puede ser que estén exagerando, no lo sé, pero algo de fondo sí que hay. Y el mercado sí que le tiene miedo a ese algo de fondo, que es el que el empleo sufra mucho por culpa de la inteligencia artificial. Ha habido informes de gente no tan exagerada, como Pinco, por ejemplo, la gestora más grande del mundo de renta fija, que también muestra, sin llegar a esas exageraciones o escenarios apocalípticos, muestra cosas preocupantes. También ha habido comentarios, por ejemplo, de Anthropic, que es uno de los que trabajan en inteligencia artificial que más daño ha hecho al software con todos los productos que está lanzando, que pueden sustituir a muchos programas de software fácilmente. Pues su CEO dijo esta semana que mucho se temía que con la inteligencia artificial, pues una parte importante dentro de no mucho tiempo de abogados, consultores o también mi sector de analistas y de profesionales del sector financiero, pues que iban a desaparecer por la inteligencia artificial. Espero no ser uno de ellos, porque yo pienso seguir muchos años en la brecha. Espero que no. Pero es verdad, es lo que hay. El mercado está temiendo mucho eso. Es decir, que la inteligencia artificial, aunque genere una gran productividad, que puede que ya lo esté empezando a hacer, puede hacer mucho daño a la economía en forma de una destroza en el empleo. Entonces esta semana, hacia el final de la semana, hubo un incidente menor que aceleró mucho todo este miedo. La empresa que dijo que había despedido mucha gente porque la inteligencia artificial le hacía el mismo papel no es muy grande, pero asustó a todo el mundo. Vean este paper de Goldman. Esta es la empresa, Block. Block es una empresa que está fundada por uno de los cofundadores de Twitter, que luego posteriormente pues ya se fueron. Ahora ya saben que Twitter está controlado, o X, como se llama ahora, por Elon Musk. Pero en la otra época, pues uno de los cofundadores. A ver, esta empresa, pues muy grande no es. Pero como estamos, pues cualquier pequeño detalle, como ven aquí, esto realmente lo que hace Goldman aquí es analizar cómo está la empresa, que ha despedido el 40% de sus empleados, le están recomendando comprar, alegando, creo que lo pone por aquí está, dice que lo más destacado es, de cara a los beneficios, que es lo único que analizan aquí, es el 40% de la reducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Y dice que esta reducción lo pone aquí, que esta reducción de la fuerza de trabajo tan significativa, la empresa alega que ha sido por el fuerte incremento de la productividad que han conseguido con la inteligencia artificial, lo cual les ha llevado a poder prescindir de un montón de ingenieros principalmente. Entonces, este factor en una empresa pequeña, estamos hablando de que tenía unos 10.000 empleados, creo que era, lo cual han despedido unos 4.000. Ya ven, eso es una gota de agua en medio del océano de una economía tan gigantesca como esta y con las empresas tan grandes. Pero fue tomado como un símbolo. Si hay gente que está haciendo esto ya, pues ¿qué está pasando aquí? Y esto asustó mucho al mercado. Lo que pasa es que todo esto es muy relativo, puede que la gente esté exagerando mucho, no tengo yo muy claro que esto sea así, y voy a desmontar esto rápidamente con un dato que, bueno, no me he guardado el gráfico, pero lo comenté durante los vídeos de diario, un gráfico en el cual se veía que las contrataciones de ingenieros informáticos durante todo el año pasado no es cierto que estén desplomándose por culpa de la inteligencia artificial. Todo lo contrario, están subiendo y mucho, y bastante más de lo normal durante el año 2025. O sea que no sé hasta qué punto todo esto no es una exageración. Pero es a lo que está temiendo el mercado y por lo tanto, pues tengo que comentarlo y debemos tomar nota de ello. Otro factor que está preocupando mucho, y ojo con esto, porque a mí me sorprendió mucho las cifras económicas y los comentarios que hizo sobre la economía Trump en el discurso del Estado de la Unión.
francamente, el panorama que planteaba a mí me parece totalmente incorrecto. Por ejemplo, decía, literalmente dijo, la inflación se está desplomando. Esto no es correcto. Vamos a ver este gráfico, lo vamos a analizar. También dijo que los aranceles eran el maná de la economía y que iban a conseguir sustituir en un futuro relativamente cercano el impuesto sobre la renta. Esto lo dice porque antiguamente, no sé si fue hasta, no recuerdo ahora la fecha, no sé si fue hasta 1913 o una cosa así, no había impuesto sobre la renta y Estados Unidos se nutría de aranceles, que como ya hemos visto hasta la saciedad, por mucho que el gobierno de Estados Unidos se empeñe en decir lo contrario, los aranceles son unos autoimpuestos que se ponen ellos mismos, porque como se ha demostrado ya, con multitud de estudios, incluidos los de la Reserva Federal de Nueva York, el 90% de los aranceles los pagan los propios estadounidenses. Entonces, hasta 1913 eso funcionaba así. Luego ya se puso el impuesto sobre la renta, los aranceles ya tuvieron un devenir ya más variable, pero en este momento decir eso es completamente absurdo. Te diriges a un público de votantes que sabes que no tienen conocimientos económicos, pero eso no lo hace solo Trump en el discurso de la Unión, lo hace el 90% de los dirigentes políticos de las potencias occidentales cuando se dirigen a las naciones. No estoy criticando concretamente a Estados Unidos, lo hace todo el mundo. Se dirigen a una cantidad de personas que no dominan economía, que son la mayoría, porque no se da una formación de base en economía a nivel mundial, no sé por qué, para que la gente pueda defenderse, y se sueltan barbaridades que luego, si te pones a mirar, pero vamos a ver, sobre el impuesto de la renta se recaudan 2,5 billones de dólares, y con los aranceles, con mucha suerte, se recaudan 400.000. Un poquito más, quizá 500.000. Ahora el tema de los aranceles lo tiene mucho más difícil, además. ¿Por qué? Pues porque con esta ilegalidad que le dieron se ha agarrado a otros preceptos que ya están advirtiendo multitud de juristas que son igual de ilegales que los anteriores, porque a la ley a la que se ha cogido habla de que es una herramienta contra déficits muy graves y muy persistentes en el tiempo por razones muy puntuales que hay que corregir, pero no para usarlo masivamente contra todos los países del mundo. Y además, no debemos olvidar que bajo este precepto solo tienen 150 días y que a partir de los 150 días es el Congreso quien lo tiene que aprobar. Bueno, estaríamos hablando de un Congreso en el mes de agosto o septiembre que ahora mismo, a pesar de que está en manos republicanas, no está a favor de dar la aprobación. Y no digo nada si se retrasa mucho y entramos en un Congreso que tras las elecciones de medio término haya cambiado a manos demócratas, que es lo que están dando todos los mercados de apuestas en un 80%. Entonces, esto no lo tiene fácil para seguir martirizando con los aranceles al resto de países. En cualquier caso, si se queda ahí, que sería, parece que este es el techo de los aranceles, 400, 500 mil millones, ¿alguien me puede explicar hasta 2,5 billones cómo se va a quitar la renta? Eso es una promesa demagógica, como hacen todos los políticos, para animar a la parroquia, pero imposible de cumplir porque es 5 veces más alto que lo máximo que puedan recaudar por los aranceles, que a su vez son autoimpuestos que se ponen a sí mismos. Todo se ha dicho. Entonces no salen las cuentas, ni con esto ni con nada. Pero ahora vamos a pararnos en el tema de la inflación. Ese comentario, la inflación se está desplomando, que también lo repiten otras personas que están en el gobierno, se ha venido abajo en cuestión de muy pocos días. Ya tuvimos un PCE del mes anterior que iba un poco subido de tono, pero es que ayer se fastidió todo con el dato de índice de precios a la producción. El dato de índice de precios a la producción es un dato mucho más volátil que el IPC, por lo tanto hay que tomarlo con un cierto cuidado, pero en la subyacente el dato quedó en más 0,8% cuando se esperaba 0,3%. Y en la interanual de la subyacente estamos hablando de un 3,6% cuando se esperaba un 3%. ¿Cuál es el problema? Que, a ver, a fin, estos son precios de producción, vale, no es el IPC, pero el problema está en que este gráfico que les tengo puesto aquí, que es el PCE subyacente, que es la medida de inflación más importante para la Reserva Federal, como hemos comentado en muchas ocasiones, este gráfico es de Bank of America, pues el PCE se sabe ya casi todo por anticipado,
porque tiene la mayoría de las partidas que se sacan del IPC, que ya lo conocemos, y del índice de precios a la producción, que ya lo hemos conocido. Entonces, el problema está en que las partidas de ese índice de producción que iban para el PCE son muy duras y nos llevan a una previsión de PCE cuando se dé el próximo dato, según Bank of America, del 0,40 y tantos por ciento. 0,42% dijo el Bank of America para ser exactos. Y eso es mucha subida del IPC mensual. Y eso no es una inflación desplomándose. Recuerden que esta es la subyacente. Estaríamos hablando, porque hay otros que hablan del 0,5% por aquí. Podríamos estar hablando de que el PCE subyacente podría tener la mayor subida desde principios del 2025 o incluso desde principios del 2024. Eso no es una inflación desplomándose. Aún no tengo datos suficientes para poder juzgar si esto, en qué está basado exactamente esto. Lo veremos en próximos vídeos. Necesito más datos para poder hacer un análisis fino. Pero las evidencias son totales. El PCE es la medida favorita de inflación de la Reserva Federal porque es más mesurado, porque no tiene tantas distorsiones como el IPC, que es un poco, tiene unas dudas metodológicas tremendas. Y miren qué panorama. Si es que si miran todos los años del 2017, el promedio está mucho más bajo, estamos muy altos, no es una inflación desplomándose, tampoco es una inflación dramática para salir huyendo, no, pero no es una inflación desplomándose. Y esto no es lo que quería el gobierno, un gobierno que tiene un 36% de aprobación tan solo en el tema de la inflación. Luego, de aquí a las elecciones, tiene que hacer cosas para que las bolsas suban y mucho y para que no se baje de ninguna manera para intentar revertir la situación de los sondeos y que puedan tener posibilidades de poder seguir manteniendo el poder. Es lo que van a hacer, sin ningún género de dudas. No se pueden permitir que baje la bolsa con estos datos de inflación tan inquietantes que van a meter más el dedo en el ojo, porque el palito de la K de abajo de la economía, que está en forma de K, a los que no les beneficia casi nada de lo que se ha hecho hasta ahora, lo único que ven es que están teniendo que pagar más por los productos que compran y que el coste de la vida pues cada vez va peor. Así que muy importante esto que está pasando con la inflación. Y por cierto, hablando de grandes datos macro, la semana que viene nos toca dato de empleo. Atención, viernes puede mover mucho mercado, aunque ya saben que es un dato que cada vez es menos fiable por el tremendo problema metodológico que tienen, que no hay por dónde cogerlo. Ya saben cómo va esto. Siempre te dan el dato más alto y luego lo rebajan. Además, durante la semana ha sido otra de las claves las ventas dentro de las empresas gestoras de capital privado. Ahí el mercado está muy picajoso, no se fía de ellas, está viendo una serie de cosas que le preocupan mucho y hemos tenido compañías como Apollo o como Blue Owl que no han parado de caer. Y esto está contagiando en parte al sectorial financiero, que además tiene miedo también a la disrupción tecnológica y mucho. Y ahí Anthropic tiene mucho que ver, porque la mayoría de bancos siguen usando un lenguaje para sus medidas de seguridad, sobre todo, que es el COBOL, que es un lenguaje de los años 60 nada menos, y que sustituirlo costaba carísimo. Entonces, ese lenguaje, si se puede sustituir por Anthropic, como han dicho, se puede revisar por Anthropic, mejor dicho, de una manera infinitamente más barata. Sobran un montón de ingenieros de todos los bancos. De nuevo el problema de la disrupción tecnológica. Determinadas cosas que cobran los bancos en función de que tienen esos costes tendrían que quitarlas, menos margen. No le gusta nada la disrupción tecnológica al sectorial bancario. Miren ayer, por ejemplo, el sectorial bancario europeo con una caída del 1,71 y, por ejemplo, Goldman, la torta que se metió ayer. Por todo esto que he dicho, pero también influye mucho lo que les acabo de comentar de todo eso que está pasando con el capital privado. Hay mucho temor a que pueda haber problemas por ahí. El caso es que entre unos y otros, Goldman se cayó el 7,08% ayer.
Por coger otro banco grande al azar, Morgan Stanley menos 5,96%. Como ven, no solo es el tema de Irán, ¿eh? Hay muchos líos por ahí que hay que arreglar. Pero además ayer hubo un detonante más, que está muy en línea pues con todos esos problemas que he comentado con algunas firmas de capital privado y demás. Lo que pasó en concreto sucedió en Londres. El detonante, y bastante detonante, pues fue una firma de Londres que se llama MFS, que está especializada en préstamos hipotecarios complejos. Eso de los préstamos hipotecarios complejos suena mal, ¿verdad? Había acumulado una cartera de préstamos de 2.500 millones de libras. De nuevo, volvemos a ver empresas que son pequeñas, pero cuando el mercado está ya nervioso per se, por decirlo de alguna manera, pues mal asunto, ¿no? Entonces, para financiar todo este lío que se llevaba con las hipotecas, pues se habían endeudado con gente de Wall Street. El problema está en que parece que se ha detectado que podrían haber hecho lo que se llama una doble pignoración de activos. Es decir, que han usado las mismas garantías para respaldar más de un préstamo a la vez, lo cual es completamente ilegal. Y esto pues habría generado un déficit de garantías de casi 1.000 millones de libras. Un desastre. La quiebra, bueno, quebró MFS con todo este lío y tuvo impactos pues en Barclays, Jefferies, algo Santander también tenía y demás. Pero esto es muy pequeño, es muy poca cosa, ¿no? Lo que en realidad asustó al mercado es la famosa teoría de las cucarachas, que seguro que ya la han oído. Esto fue JP Morgan, el CEO de JP Morgan, quien lanzó la teoría de las cucarachas en esto de este tipo de empresas a nivel mundial. Lo que decía Daimon fue que si tú ves en tu casa una cucaracha es que hay siempre más, pues esto es igual, que si tú ves pequeños problemas dentro del sector con este tipo de pufos, significa que realmente hay muchos más que aún no han salido. Entonces esta teoría de las cucarachas dentro de este sector pues está poniendo nervioso a todo el mundo. Y es que además este lío de la doble pignoración, del escándalo que salió ayer, este es el mismo truco que usaron otros que han quebrado, como First Brand, que quebró hace ya algún tiempo, Tricolor, en fin. El mercado empieza a temer que esto no sea un caso aislado, sino que sea un grave problema, otro timo más dentro del crédito privado no demasiado regulado como son todas estas compañías. Y eso influyó mucho en Wall Street, aunque las cantidades de momento sean muy pequeñas, pero por la teoría de las cucarachas esas de JP Morgan, todo el mundo se puso nervioso. Además, también es muy importante que destaquemos que sigue habiendo muchísimas coberturas para lo relativamente tranquilo que ha estado el mercado, o al menos el índice SP500 hasta el momento, aunque ya veremos qué pasa con todo lo que está sucediendo en Irán. Pero de momento lo que teníamos es lo que vemos en este gráfico de Goldman, muy acertadamente, pues miren, en la línea azul tienen el rango de 2 meses del SP500. El rango de cada 2 meses. Como pueden ver, el rango de los 2 últimos meses entre el máximo y el mínimo del SP500 es mínimo. Es el más bajo de todo el gráfico, pero es que si este gráfico llegara más hacia atrás, es el más bajo desde 1966. Por aquella época tenía yo 6 años, y miren todos los años que tengo ya. Entonces, se está moviendo el mercado en un rango estrechísimo, pero sin embargo, observen el skew a 2 meses del SP500, vamos, lo que nos dice esta línea negra tan alta es que los puts son mucho más caros que los call, que hay mucha cobertura al nivel más alto desde las grandes caídas de principios del 2025. Hay mucha cobertura, mucha, como se puede ver aquí a simple vista, totalmente desproporcionada con la aparente tranquilidad que tiene el mercado moviéndose en un rango lateral tan estrecho. Y al margen de que lo diga ese gráfico, pues también lo podemos ver fácilmente en el VIX. El VIX pues está moviendo toda la semana en entornos altos, mueve muchas ocasiones por encima de 20 y seguramente con el tema de Irán pues igual se mueve más. Está alto. Está alto para estar en un rango lateral que tiene un movimiento tan bajo. No hace falta mirar skew ni cosas tan complicadas. Aquí lo vemos a simple vista. Hay mucha cobertura. Si no, estaría el VIX tan alto con un lateral como hemos tenido hasta ahora tan estrecho.
en mucha cobertura, y esto les recuerdo lo que estoy diciendo todos los sábados. Si la caída es leve, al haber tanta cobertura, lo que hace la mano fuerte es que monetiza las coberturas y no vende el subyacente, por lo tanto la caída se termina rápido y favorece el lateral. Eso sí, si hubiera un catalizador a corto plazo, no sé si esto dirán lo es, no tengo muy claro, pero si lo hubiera, pues puede ser al revés, claro. Si se cruza toda esa barrera de coberturas, puede cambiar a gamma muy negativa al mercado y aquí se lía la de Dios es Cristo. Empieza todo el mundo, los market makers, a vender para seguir el movimiento a la baja, entonces lo que pasa es que se puede acelerar violentamente. O sea que esto es según cómo se mire. Si la caída no es muy grave, la amortigua completamente, pero si es seria, se convierte de amortiguador a acelerador. El caso es que con todo este lío monumental, pues está habiendo una deserción de, ya lo comentaba Harnett en la semana pasada, de gente que sale huyendo del mercado de Estados Unidos. Ya no lo ve claro. Y esta semana hemos tenido un gran banco como es UBS, el gigante suizo, que ha rebajado a la renta variable de Estados Unidos a neutral. Y es muy interesante que demos un vistazo rápido, el paper es muy largo, tan solo a 4 ideas claves de por qué han bajado la recomendación, que nos puede dar bastantes pistas de lo que está pensando el inversor ahora mismo. La primera razón es muy interesante, es esta que pone aquí. Dice que el crecimiento global está animándose mucho, que el crecimiento global supera el 3,5% y además está acelerando, y que históricamente Estados Unidos tiende a hacerlo peor que el resto del mundo en bolsa cuando eso sucede. ¿Por qué? Pues dicen que porque Estados Unidos tiene menor apalancamiento operativo entre las que las otras grandes regiones. Entonces, con este crecimiento global tan importante, pues históricamente, pone aquí una serie de gráficos, esto penaliza a Estados Unidos. Al margen de esto que está diciendo VS, pues fíjense este gráfico que he encontrado por otro sitio. Este en línea granate tenemos al índice de sorpresas económicas de la zona euro, que va como un tiro, y en línea azul clarito el índice de sorpresas económicas de Estados Unidos, que no es que vaya mal, pero está a años luz de lo que está haciendo la eurozona. No digamos nada con otras zonas. Aquí se está quedando Estados Unidos atrás y, según ha detectado UBS, cuando el crecimiento de los demás es bastante fuerte comparado con Estados Unidos, Wall Street lo hace peor. En segundo lugar, UBS cree que Estados Unidos puede tener problemas porque la gente tiene miedo a que el dólar se siga debilitando. Claro, yo aquí donde vivo en Suiza la gente está que trina porque dice, ¿cómo que el SP500 ha subido en el último año y pico? Ha subido por las narices. Si yo lo comparo con mi moneda base, que es el franco suizo, ha perdido. Claro, esta debilidad del dólar perjudica mucho las inversiones en dólares, evidentemente. Entonces, VS cree que el euro puede llegar a subir a finales de este primer trimestre a 1,22 contra el dólar. Cuidado. Eso a corto plazo, porque también es muy importante lo que pone a continuación de que serían más alcistas para el dólar hacia finales de año y pronostican para finales de año un euro dólar a 1,14. Entonces, el informe es muy claro, dice que un dólar a la baja históricamente perjudica mucho a la entrada en Wall Street. El dólar débil no le compensa al inversor la pérdida de la divisa y pasan y se van a otro sitio. El siguiente punto fundamental son las recompras. Esto me parece vital. A ver, aquí dice algo que me parece extremadamente valioso porque yo les he advertido de esto muchas veces y en algún medio lo he comentado también y me han llegado a poner cara de asombro como diciendo que estaba exagerando. Fíjense lo que dice aquí US. Les estoy solo destacando 4 puntos principales. El paper es extensísimo y trata todos estos temas más en profundidad, pero solamente quiero que se fijen en las ideas importantes. Desde 2009, el sector corporativo de Estados Unidos ha sido el mayor comprador neto de bolsa. Ojo con eso. Si no fuera por las recompras, esto no estaría igual. Entonces, como ven, pues esto ha sido vital para los beneficios. Claro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pues que las recompras no se pueden mantener a estos niveles. No lo dice exactamente, pero se lo digo yo. No tienen flujo libre de caja las grandes tecnológicas, que son las que estaban haciendo las recompras masivas, porque lo necesitan para ese CAPEX desorbitado que tiene.
Y luego ya habla de otra serie de cosas que me parecen menos importantes y no las vamos a comentar, pero le llamo la atención sobre un hecho. Eso que quiere el gobierno llevar a cabo, que es que las empresas dejen de informar trimestralmente y empiecen a informar semestralmente, puede tener repercusiones, ¿eh? Eso habrá que verlo. Vamos a dejarlo ahí. Pero también me parece relevante mucho más abajo en el extenso paper cuando dicen por qué se han limitado a pasarlo a neutral pero no lo han puesto como infraponderar. ¿Por qué? Esto también es interesante, algún punto que otro. Pues porque dice que en Estados Unidos el efecto riqueza es enorme, que el 43% de los activos financieros de los hogares están metidos en bolsa y que cada 10%, este dato es muy interesante, cada 10% que sube la bolsa añade un 1% al Producto Interior Bruto. Igual que cada 1% en las ventas domésticas añade un 4% al beneficio por acción. Vamos, que si la bolsa sube, sube el Producto Interior Bruto, sube los beneficios y sube la bolsa. Y este bucle es muy potente en Estados Unidos. Imagínense la tentación, como estoy repitiendo durante todo el vídeo, que va a tener el gobierno con las elecciones de medio término por delante, eso no lo dice aquí, pero se lo digo yo, para fomentar eso. Si sube la bolsa, fuerza a que suba el PIB, a que suban los beneficios, como un círculo vicioso. En segundo lugar, no recomiendan infraponderar porque dicen que, aunque se están cumpliendo todas las condiciones que ellos tienen en sus modelos econométricos para poder afirmar que se está formando una burbuja, o que ya estamos en una burbuja, no estamos en la fase terminal. En eso estoy totalmente de acuerdo. No hay síntomas de que se esté en la fase terminal de la burbuja de la inteligencia artificial. También comenta que los seis magníficos, aquí quita Tesla, que los seis magníficos pues no tienen un PER demasiado caro, tiene toda la razón, es que fíjense, si quitamos a Tesla, la línea negra nos indica el PER forward, es decir, el PER con resultados previstos. Está moderándose muchísimo. Y luego, por último, bueno, pone más cosas, pero me centro con esto y ya lo dejo, pues porque Estados Unidos es mucho Estados Unidos, tiene una economía muy importante y puede mantenerse como la bolsa dominante durante muchos años, incluso décadas, por mucho que la cosa esté flojeando. Dice que ya pasó los años 50 y 60 y que sin embargo pues se mantuvo ahí. En este momento Estados Unidos es el 60% del índice MSCI de bolsas mundiales y que eso no es necesariamente un techo, que esto que es demasiado potente, el tren como para poderlo frenar. Ya dejo este paper, que ya digo es larguísimo, pero estos poquitos puntos me apetecía destacarlos porque creo que nos pueden aportar bastante al análisis. En el aspecto técnico quería destacar algún gráfico. En primer lugar, el del euro contra el dólar, que como venimos diciendo las últimas semanas, pues la verdad es que está luchando contra la media de 200, está en un nivel importante. A lo largo de la semana, pues se ha vuelto a frenar, pues más o menos en ese entorno de la media de 200. Y, y de momento, pues está resistiendo. Es absolutamente fundamental. Ya han visto que VS hablaba de que puede llegar a 1,22 en el primer trimestre para luego bajar a 1,14. Es un interesante pronóstico. Da la sensación, yo por mi propio análisis llego a la misma conclusión, de que si el dólar aún tiene otro tortazo, que por ejemplo llevar al euro a 1,22, ahí se va a dar la vuelta. Me da a mí que esto no va a durar demasiado la debilidad del dólar. Y ese 1,14 que da a finales de año me parece muy interesante porque no había visto muchas previsiones antes de esta guisa. En el Bitcoin, les recuerdo lo que hemos visto antes del gráfico, está bajando 2,45%, no está teniendo pánico a pesar de lo que está pasando en Irán. Y por último, pues les quería hablar del gráfico del SP500, que está terriblemente lateral. Con todo esto de Irán, ¿conseguirá romper el lateral por debajo, por arriba? No sé, más bien por debajo, pues no lo sé, porque como vemos, en el futuro está llegando a la media de 200, tiene mucho soporte ahí. Y en el spot, pues se mueve en la media de 100, tenemos ahí 6.828,
que también es bastante soporte. En cualquier caso, los soportes más fuertes estarían por aquí debajo en 6.674. Por arriba hacen falta catalizadores positivos para poder romper, y esto de Irán no parece que sea muy positivo. Bien, antes de pasar a terminar analizando el paper de Harnett, por fin tenemos ya datos de lo que está pasando en los derivados del fin de semana a través del servicio que da IG Markets en su X IG Squawk. Como pueden ver, el petróleo está disparándose brutalmente con una subida del 8,82% nada menos, era de esperar. Recuerden que cuidado con el petróleo, ¿eh? No se dejen llevar. Si se mueven, muévanse a corto plazo, pero si el conflicto se resuelve pocos días o pocas semanas, el petróleo puede acabar bajando una barbaridad. De momento, como era de esperar, menos 8,82. Y como era de esperar, las bolsas están bajando. El DAX baja 1,11% en Alemania, el Nasdaq baja 1,21%. En divisas no hay grandes cosas y como era de esperar también, el oro se está disparando, sube 3,50% hasta 5.464 dólares por onza Troy. Incluso el oro sube más que la plata, que es bastante raro. Recuerden que estos son derivados de fin de semana, pero por lo menos ya tenemos una pista de por dónde van a ir los tiros. A mí me sigue pareciendo que esto, no sé cuánto tiempo, días, semanas, no sé, meses, pero que si se produce una caída con todo este tema, va a ser una ocasión de compra, bajo mi modo de ver. Si solo se produce la caída por este motivo, como he dicho al principio, si se produce por más factores de los muchos negativos que hemos analizado, ya sería otra cosa. Bueno, pues aquí cerramos el tema de Irán con esta valiosa información, que la voy a retuitear en mi X para que todo el mundo la tenga disponible. Bueno, pues vamos con el análisis de Harnett, a ver qué nos dice este hombre. Harnett está preocupado por los fondos de préstamos bancarios. Y cuando Harnett se preocupa por algo, más vale que le echemos un ojo. Está preocupado por los fondos de préstamos bancarios. Dice que cuando los fondos de préstamos bancarios empiezan a deteriorarse, llegan malos eventos. Recuerda, por ejemplo, pues todos otra serie de problemas que ha habido, con crisis de pensiones del Reino Unido, devaluación del yuan chino. Cuando los fondos de préstamos bancarios tienen problemas, malo. Entonces dice que él vigilaría el ETF de préstamos senior, que es el que tiene las siglas SRLN, que él vigilaría que este ETF no perdiera el nivel de 40. Él cree que si se perdiera ese nivel, en este ETF sería una peligrosa indicación de que este tipo de fondos están teniendo problemas, y eso sería grave. También dice que hay que vigilar el ETF financiero de Estados Unidos, que es el XLF, que no pierda el nivel de 52. De que si se rompen esos niveles, que se puede estar aproximando un evento o una limpieza seria en los activos de riesgo. Todo se descuenta vía un fuerte repunte en marzo del dólar estadounidense hacia el 100. Él cree que puede ir la cosa por ahí. De momento está muy lejos, está en 97,56, como ven. También cree que es posible que haya una gran demanda por duración, es decir, por deuda de más largo plazo, hasta que la Fed relaje política y o haya un recorte del CAPEX en inteligencia artificial que alivie la tensión crediticia. Este párrafo es muy contundente y muy importante. Harnett nos advierte de lo que ya hemos hablado, de esta peligrosa crisis en ciernes de todos estos préstamos bancarios y demás, que hay que llevar cuidado con todo esto y que nos debemos andar con ojo porque quien está provocando la tensión posiblemente sea ese exceso de CAPEX que está tensionando mucho el mercado. Me parece importante todo lo que dice. Luego pasa a esta sección del precio es correcto. Dice que ese SK Hynix es la niña bonita de la memoria para la inteligencia artificial. Hay que recordar que la memoria a nivel mundial está dominado solo por 3 compañías. Y SK Hynix es una de ellas. Entonces, pues comenta que ha subido pues una barbaridad
en los pasados 10 meses, muchísimo, y que está subiendo tanto que igualaría, bueno, ha subido 5 veces, dice, que está igualando la subida de 6 veces de Cisco durante la burbuja entre octubre del 98 y marzo del 2000. Vamos, que es una locura esto. Claro, ¿qué pasa? Que como este valor es el más importante de la bolsa de Corea, el Kospi coreano está volando, está súper fuerte, pero él advierte que está tan sobrecomprado como lo estaba el oro en enero del 2026, el Bitcoin en marzo del 2024 o las 7 magníficas en julio del 2023 antes de sus correcciones. Yo francamente creo que Harnett tiene razón y me andaría con cuidado con la bolsa coreana ya a estas alturas que son tremendas, ¿no? También comenta que el Nikkei está en máximos históricos, que el yuan chino está en su nivel más alto frente al dólar en 3 años y que los activos asiáticos están anticipando un boom económico global, más la necesidad de Trump de reducir los aranceles del 31% a China, visión táctica corta. Bueno, dice que hay que vender la codicia, que los activos de riesgo asiáticos caen antes de las cumbres entre Estados Unidos y Japón día 19 y las cumbres de Xi y Trump antes del 31 de marzo. Y por último, esto que él llama la imagen amplia, el dibujo amplio de mercado, lo que sea, dice que hay un nuevo orden mundial, y este tema ya nos ha hablado en otros papers, y que se está generando un nuevo mercado alcista mundial. Sostenemos que las acciones internacionales superarán a las estadounidenses en la segunda mitad de los años 2020. Dice que el resto del mundo representa el 38% de los 97 billones de dólares de capitalización bursátil global frente al 62% de Estados Unidos. Y que esa proporción va a aumentar por el exceso fiscal, el populismo y el fin de la deflación. Además, cree que la disrupción de la inteligencia artificial puede ser más negativa para el mercado laboral y o para los ingresos corporativos en la economía estadounidense, ya que esta economía está más orientada a servicios que las economías e índices bursátiles, resto del mundo desarrollado y emergentes, que son en cambio más intensivos, dice ahí, en manufactura y en recursos. Saben que el mercado ahora lo que está buscando son empresas de capital intensivo y no de capital no intensivo. Y en Estados Unidos hay de todo, claro, pero en proporción hay menos de los que puede haber pues, en emergentes y en otros países desarrollados ex Estados Unidos. Los flujos de la semana, 38.100 millones de dólares hacia bolsa, 38.000 millones de dólares hacia cash, 16.800 millones de dólares a bonos, 6.200 millones de dólares a oro y 300 millones a criptos. Ojo a las fuertes entradas de oro, es un mercado pequeño y 6.200 millones de dólares es una auténtica barbaridad. De hecho, como ven, dice aquí que en anualizado estaría en un récord. Este gráfico me parece de suma importancia porque ilustra eso que ha comentado antes de que cuando el sector este de préstamos, de fondos de préstamos bancarios se pone tonto, siempre pasa algo grave. Fíjense aquí, como lo que hubo es esa fuerte devaluación del yuan chino. Aquí, bueno, este es el COVID, para ser concreto. Esta es la crisis de pensiones británica. Como ven, siempre que este sector se pone tonto pasa algo. Es que tiene toda la razón. Es fundamental. Aquí fue por el lío de las tarifas, de los aranceles, y ahora ya estamos otra vez igual. Esta parte muy del subterráneo del mercado nos está advirtiendo de que nos tenemos que andar con cuidadito. Muy importante este gráfico. Puede que sea para mí el más importante de todo el vídeo. Bueno, pues ahí queda ya todo el ladrillo de vídeo que les he dado. Una de las cosas que más me gusta de Harnett es que está vigilando mucho las economías asiáticas. Yo ya saben que en China no quiero invertir mucho porque no me fío de su régimen político, pero hay países asiáticos que realmente son cada vez más atractivos. Corea, por ejemplo. Corea me parece un país súper interesante. Ahora está demasiado alto, está con mucha burbuja y muy condicionado por lo que está pasando con ese valor, con SK Hynix. Pero es una economía realmente atractiva. Y por ahí
unos cuantos tigres asiáticos que me parece muy interesante. Es una zona que hay que empezar a trabajar y hay que empezar a seguir con interés. Por supuesto está Japón, que es una economía de primer orden que siempre hay que vigilar. Bueno, pues hasta aquí la chapa. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denle al like. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Ya saben que esta es su cadena internacional para todos los hispanoparlantes interesados en las finanzas. Les espero mañana domingo en el vídeo de reflexión de cada domingo. Saludos afectuosos desde una soleada y muy tranquila Suiza. Aquí se está muy bien.